Gracias a Dios. Dios les bendiga a todos. Estamos aquí saludándoles desde la montaña de la oración en Huichapan, Hidalgo, México. Mande su petición de oración que con mucho gusto estaremos orando por sus necesidades. Si usted se encuentra necesitado, si usted está enfermo, si usted tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, si su matrimonio está en problemas, si sus hijos están en malos caminos y todas esas situaciones le quitan a usted la paz, el gozo, el sueño en su vida, no dude en escribirnos a nuestro número de WhatsApp aquí en cabina de radio El Poder de la Palabra, con un mensaje de fe, esperanza y amor para todas las familias. Gracias a todos los que están en sintonía de esta radiodifusora El Poder de la Palabra, pero también gracias a todos aquellos que están conectados al Facebook en este momento y a los que se conectan al YouTube también. Muchas gracias. Estamos muy agradecidos por preferir escuchar la palabra del Señor. Los gigantes que venció David, ¿verdad? Por eso la Biblia nos dice que David fue y se escondió en la cueva de Adulam, una cueva grande, amplia, donde dice que como 400 hombres vinieron cuando supieron que David estaba en la cueva de Adulam. Allí vinieron como 400 hombres, todos los que estaban en amargura de espíritu, todos los que estaban endeudados, todos los que estaban desechados, despreciados por la misma sociedad, ¿verdad? Hay personas que se sienten abatidas, hay personas que se sienten discriminadas, hay personas que se sienten como que no tienen ningún valor, pero ¿qué cree? Que Dios puede levantar al pobre del polvo y hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Por eso la Biblia nos habla acerca de estos valientes de David. Los valientes matan leones, ¿verdad? Porque estos hombres fueron preparados, fueron instruidos por un guerrero llamado David. Este hombre estaba siendo perseguido. David fue un hombre perseguido, pero David sabía que tenía la bendición, la unción de Dios en su vida, de tal manera que David confiaba en el Señor. Aunque Saúl perseguía a David, David se mantuvo firme, David se mantuvo constante buscando a su Dios, que es nuestro Dios, ¿verdad? Así que David preparó, capacitó, se escondió porque no quería enfrentar al rey. David fue siempre muy respetuoso de la autoridad que Dios había puesto sobre él. Y aunque, hermanos, Saúl, el rey, procuraba matar a David, David se mantuvo humilde, David se mantuvo firme, David se mantuvo, hermanos, siempre buscando el rostro de Dios. La cueva de Adulam fue como un centro de entrenamiento. La cueva de Adulam fue como un centro de entrenamiento para todos los que estaban, hermanos, en amargura de espíritu, ¿verdad? Porque todos los que fueron capacitados y preparados, hermanos, eran personas endeudadas, con amargura de espíritu. Pero David los preparó, David los capacitó. ¿Cómo sería que los adiestró? En 1 Samuel 22, yéndose
Luego David de allí huyó a la cueva de Adulam. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí. Y se juntaron a él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. La cueva de Adulam fue una cueva como un centro de entrenamiento. Imagínense todos los afligidos. Yo le pregunto si usted ha pasado aflicciones. Yo he pasado muchas aflicciones. Yo le pregunto si usted algún día ha estado endeudado. Yo lo he estado. Yo le pregunto si usted estaba en amargura de espíritu. En alguna ocasión yo lo estuve. Eran 3 características. Cómo Dios puede levantar aún del polvo al pobre. Cómo Dios puede levantar, hermanos, al necesitado y ponerlos, hermanos, en lugares de privilegios, ¿verdad? Retornar un poco, cómo es que José, siendo esclavo, llegó a ser gobernador. Retornando un poco, cómo es que, hermanos, Daniel, siendo un esclavo, vino a ser también un gobernador. Así que de esclavo a rey. Así que Dios levanta al pobre del polvo. Todos los afligidos, los endeudados y con amargura de espíritu se escondieron con David en la cueva de Adulam. ¿Por qué David se escondió? Porque Saúl buscaba para matarlo. Pero David se mantuvo y se fue a la cueva de Adulam. Claro, cuando lo supieron todos sus familiares y todas las amistades y todos los amigos, supieron que David estaba en la cueva de Adulam, vinieron y se escondieron también ahí con David. Y David de ahí, hermanos, en ese centro de entrenamiento, los preparó, los capacitó, los entrenó para hacerlos matadores de leones, ¿verdad? Los valientes de David matan gigantes. Los valientes matan gigantes. Los valientes destrozan leones. Eso es lo que usted y yo necesitamos hacer. Ser valientes de Dios, guerreros, que no importa lo que venga a su vida, no importa lo que esté pasando, no importa que el enemigo venga como río, no importa que el enemigo quiera, hermano, eliminarlo, no importa que se levante guerra contra usted, no importa que el enemigo levante una guerra desde el mismo infierno contra su vida, no importa, porque sabe que estamos, hermanos, en el hueco de la mano de nuestro Señor Jesucristo, y ahí estamos seguros. Por eso yo le digo una cosa: los valientes matan leones, los valientes matan gigantes, los valientes, hermanos, luchan a cada día, toman la espada para guerrear, toman la palabra para guerrear, toman la oración para interceder, para entrar a la brecha, a clamar, a interceder, a buscar el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Así que los gigantes fueron destruidos por los valientes. Usted y yo somos valientes. Usted, mujer, es una mujer guerrera. Usted, varón, es un guerrero del Señor. Así que ahí se escondieron en la cueva de Adulam. Pero David los preparó, los capacitó. Y dice la Biblia: los hombres matan a los gigantes, los hombres de David. Los valientes matan gigantes. Dice 2 de Samuel 21:18. Otra segunda guerra hubo después en Gob contra los filisteos.
Entonces Sibecai, Husatita, mató a Saf. Este es un valiente de David, quien era uno de los descendientes de los gigantes. Hubo otra vez guerra en Gob contra los filisteos, en la cual Elanán, hijo de Jareohim de Belén, mató a Goliat geteo. ¿Verdad? Hay un gigante llamado Goliat geteo y otro gigante llamado Goliat de Gat. Son diferentes, ¿verdad? El asta de cuya lanza era como el rodillo de un telar. Después hubo otra guerra en Gat, donde había un hombre de gran estatura, el cual tenía 12 dedos en las manos y otros 12 dedos en los pies. 24 dedos tenía este gigante, y también era descendiente de los gigantes. Este desafió a Israel y lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos, ¿verdad? Por eso David, siendo un guerrero, porque David era profeta, rey y sacerdote, David fue ungido 3 veces. David fue ungido 3 veces. Por eso él estaba ungido por 3 ocasiones, ¿verdad? Por 3 ocasiones. Lo ungió Samuel, ¿verdad? Lo ungieron los ancianos de Israel, y fue ungido también por sus propios amigos que lo levantaron como rey. David tiene 3 unciones, por eso él era profeta, David era rey y David era sacerdote. Imagínate estar en la tercera unción. La tercera unción es algo poderoso, es un nivel de autoridad, es un nivel en el cual Dios te dota de capacidades, te dota de poder, de autoridad. Imagínate cómo se le revelaba a Eliseo, hermanos, los peligros. Eliseo era un profeta de Dios que andaba con la doble unción, porque Elías le había dejado el manto. Le dijo, ¿qué quieres? Le dijo Elías a Eliseo. Si yo quiero, dice Eliseo, lo que tú tienes. Oh, dijo, cosa difícil has pedido, pero si me ves cuando yo sea quitado, te será concedido toda esa unción doble que tenía Elías. Y así fue. Eliseo miró cuando Elías fue arrebatado por carruajes de fuego y se cayó el manto, y Eliseo tomó el manto. Imagínate que Dios le revelaba a Eliseo cuando venía peligros. Imagínate tú, mujer de Dios, varón de Dios, cuando estás, hermano, en la unción poderosa de Dios, Dios te va a revelar, Dios te va a capacitar, Dios te va a dotar de poder, Dios te dota de autoridad, Dios te dota de unción, Dios te dota de dones, de ministerios. Tienes un nivel de autoridad poderoso en el que puedes, hermano, ser usado poderosamente por Dios, en la que Dios puede revelarte visiones, sueños, en la que Dios te da poder para expulsar demonios, para expulsar todo espíritu malo. Hermano, hay que pagar un precio, aunque vengan luchas, pruebas, adversidades, tú sigue adelante. Aunque estés débil, tú clama a Dios. Aunque te sientas débil, tú créele al Señor, ¿verdad? Muchos creen en Dios, pero pocos le creen al Señor, ¿verdad? Muchos creen en Dios, pero hay que creerle a Dios. No hay que creer en Dios solamente, hay que creer en Dios, pero hay que creerle a Dios todo lo que dice en su palabra. Los valientes matan leones. David los capacitó, David los instruyó, David, hermanos, les puso los conocimientos, David los preparó a los que eran más desechados por la sociedad, los afligidos, los menesterosos, los que dicen,
¿Quién da algo por este? Nadie da un centavo por esta persona. Pero allí estaban los afligidos, los endeudados, los que estaban en la amargura de espíritu, y ahí se acuartelaron en la cueva de Adulam, y ahí David, huyendo del rey Saúl, ahí David los capacitó, los entrenó. Era como una escuela de entrenamiento esa cueva. Era un lugar de un cuartel general de David. Allí, hermanos, los capacitó, los entrenó, les dijo: ustedes pueden hacer las cosas. Y esos valientes tomaron la espada y no la soltaban. Esos valientes podían destruir leones, los despedazaban. Esos valientes podían guerrear contra los gigantes. Esos valientes podían guerrear contra los filisteos. Esos valientes, hermanos, podían destrozar cualquier animal salvaje. Y ellos dormían, pero no soltaban la espada. Dice la Biblia que la espada tenía impregnada la piel de los valientes. Quiere decir que era tal, hermanos, el conocimiento de guerra de estos valientes, que tomaban la espada y no la soltaban. Yo creo que comían con una mano y podían utilizar la otra mano para comer, para bañarse, para hacer muchas actividades, pero con la otra mano tenían la espada, no la soltaban. Tan es así que la piel se pegaba a la espada. ¿Cómo sería eso? Dice la Biblia así, ¿verdad? Entonces, los valientes, no podemos ser cobardes. A la primera prueba, muchos se desaniman. A la primera, hermanos, prueba que les viene, se regresan, ¿verdad? La gente los critica, se regresan. La gente los murmura, se regresan al mundo. La gente los empieza a despreciar por la palabra, se regresan. No, así no es el asunto. Los valientes, los hombres valientes sufren, hermanos, son como soldados. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Tienes que ser intrépido, tienes que ser valeroso, valiente. Y aunque el enemigo, hermano, levante guerra desde el mismo infierno, aunque el enemigo arme armas forjadas contra ti, la Biblia dice: ningún arma forjada contra ti prosperará. Y tú puedes decirlo: ningún arma forjada contra mí prosperará, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Los valientes no retroceden, los valientes van siempre al frente, los valientes siempre van a la delantera, los valientes no huyen, no se esconden, los valientes no son cobardes, tienen la palabra en sus vidas, van siempre hacia adelante, predicando, hablando, testificando, ganando almas para el reino de los cielos. Y el enemigo levantará, hermanos, el enemigo levantará una maquinaria, hermanos, desde el mismo infierno, desde el mismo Hades, para tratar de detenerte, para tratar, hermano, de que tú no sigas. Pero lo que va a lograr el enemigo es que tú te levantas con más poder, con más fuerza, con más ahínco para las cosas de Dios, con más ímpetu por las cosas del Señor, porque nada puede separarnos del amor de Cristo. Tribulación no, angustia no, hambre no, ni espada, ni cuchillo, ni nada. Y añádele, ni enfermedad, ni carencia, ni mala economía, ni crítica, ni murmuración, porque nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo Jesús. Sigue adelante, hermano. Ahí están los valientes de David, los valientes que fueron capacitados, preparados, como en ese tiempo la gente los tenía a estos como la escoria del mundo, como los pobres, los necesitados, los hambrientos, tal vez podrían decir los que no tienen conocimiento, los que son en la ignorancia. Pero la Biblia dice: Él levanta al pobre, Él levanta al endeudado, Él levanta al afligido, hermanos, Él levanta al que está en amargura de espíritu, lo levanta, lo capacita, lo dota de poder, le da autoridad sobre todas las fuerzas demoníacas. Y en el nombre de Jesús, hermano, tú te levantas para seguir avanzando.
Hermano, los valientes matan leones. Imagínate, aquellos hombres se prepararon, fueron capacitados, se les levantó la autoestima. Yo creo que llegaron a la cueva de Adulam, donde estaba David, y le dijeron: David, somos los más míseros, somos los más endeudados, somos los que estamos más amargados y somos los más afligidos. ¿Qué podemos hacer nosotros contra un mundo que se enorgullece de su riqueza, un mundo que se enorgullece de su vanidad, un mundo que se enorgullece de todo lo que es ficticio, de todo lo que es aparente? Y David los capacitó. Les inyectó la palabra, les inyectó, hermano, la palabra de Dios en sus vidas, en sus mentes, y poco a poco fueron dejando, hermanos, esa autoestima que estaba muy bajo, y ellos se fueron levantando, y yo creo que fueron, hermanos, preparados en la oración, en la guerra, fueron preparados, hermanos, con la palabra, fueron preparados con el Espíritu Santo. David era el ungido de Jehová. 3 veces había sido ungido, 3 veces era rey, profeta y sacerdote. La tercera unción es algo poderoso. En la tercera unción, hermanos, Dios te revela, hermano. En la tercera unción, Dios te revela en visiones, en sueños. En la tercera unción, amado hermano, puedes discernir las cosas. En la tercera unción puedes detectar, hermano, el peligro. En la tercera unción puedes estar, hermano, al tanto. El Señor te previene. El Señor, hermano, te dota de dones, de capacidades, hermano, en la tercera unción. David estaba en la tercera unción, hermano. Por eso él tenía la capacidad para impartir bendición. David tenía la capacidad para inyectar, hermanos, esa palabra poderosa. David era un gran músico. Tenía la habilidad de fabricar instrumentos, arpas, flautas. Él mismo fabricaba los instrumentos y él mismo alababa a Dios. Él mismo conocía el poder de la alabanza, conocía el poder de la intimidad de estar con el Padre. Amado hermano, hay muchas cosas que se aprenden cuando tú empiezas a orar y a clamar, cuando tú te apartas, hermano, del mundo, te apartas de las tinieblas, te apartas de todo lo que está sucediendo, hermanos, en el mundo. Y vienes al encuentro del amado, vienes al lugar secreto, donde estás tú y Dios a solas, hablando con el Señor, y el Señor te empieza a capacitar, a dotar de poder, de unción. El Señor te empieza a revelar, el Señor te empieza a mostrar las cosas espirituales. No cualquiera puede ver el mundo espiritual, pero cuando tú estás, hermano, con el hambre, estás sediento de la palabra, sediento de su espíritu, sediento de esa unción de Dios, hay que pagar un precio. No va a ser fácil. El enemigo te va a atacar, el enemigo te va a hacer la guerra, el enemigo va a lanzar los dardos de fuego encendidos, el enemigo vendrá como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, dice la palabra del Señor. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí, dijo Habacuc. Oh Jehová, viva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer, y en la ira acuérdate de la misericordia. Con mi voz clamé a Jehová, y él me oyó desde su monte santo. Yo me acosté y dormí, desperté, porque Jehová me sustentaba. David dice: no temeré a 10 millares de gentes que pusieren sitio contra mí, porque Jehová es mi luz, Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi luz, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores, para comer mis carnes, dice David,
Ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su santo templo, porque él me esconderá en lo reservado de su morada. Sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos. Con mi voz clamé a Jehová. David, un hombre guerrero, un hombre sacerdote, un hombre que era rey, un hombre que era profeta, escondido en una cueva, con unción de Dios, con poder de Dios, humildad en su corazón, siempre quiso agradar a Dios, siempre levantaba a Dios encima de todo. Le cantaba a Dios y le decía: te amo, Jehová, roca mía, mi escudo, mi libertador, eres el todo para mí. David, un gran poeta, un hombre conocedor del corazón de Dios. Por eso el Señor Dios Todopoderoso dijo de David: a mi siervo David, conforme a mi corazón. Porque David conocía, hermanos, el sentir de Dios. David tenía el latir de su corazón pegado al corazón de Dios. Padre amado, Padre bueno, en esta mañana te adoro, te alabo, Señor. Te bendigo, Dios. Bendice a todo tu pueblo. Bendice a tu iglesia, bendice nuestras ciudades, bendice nuestros barrios, nuestras colonias. Los valientes matan leones. Los valientes matan gigantes. David capacitó a 400 hombres y los hizo guerreros, los hizo fuertes para la batalla, los dotó y los armó de valor. Y estos que eran afligidos, estos que eran en amargura de espíritu, estos que eran discriminados, estos que eran de la escoria de la sociedad, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. No importa la humildad de la persona, no importa si tiene poder económico, eso no interesa. Lo que interesa es que Dios mire el corazón y te mira tu corazón, y el Señor te hace fuerte, el Señor te levanta, el Señor te capacita, el Señor te dota de poder, te dota de autoridad, te hace crecer. El Señor establece un pacto contigo y tú hablas la palabra, y la palabra, hermano, es como espada de doble filo que alcanza a penetrar el alma y el espíritu. Y los hizo los valientes de David. Y estos mataban gigantes. Ahí tenemos estos hombres que se enfrentaron a los gigantes, que se enfrentaron, hermanos, a los filisteos y los destruyeron. En una ocasión, David tenía ganas de tomar agua del pozo de Belén, y los valientes escucharon y dijeron: el rey necesita tomar agua del pozo de Belén. Pero ¿cómo vamos a hacer? Porque el pozo está custodiado por filisteos. Aunque le pertenecía el pozo al pueblo de Israel, y los filisteos habían, hermano, habían estado robando el agua, y entonces los valientes vinieron, los valientes con sus espadas, y guerrearon contra los filisteos, y sacaron agua del pozo de Belén, y lo trajeron al rey, porque le dijeron: rey, sabemos que tú tienes el deseo de tomar esa agua del pozo de Belén, y hemos guerreado, y a costa de nuestra propia vida fuimos al pozo de Belén, luchamos contra los filisteos y te traemos el agua. David, hermano, se sintió conmovido y dijo: ¿cómo es posible que a costa de sus propias vidas estos hombres hayan ido a traerme el agua que yo deseaba tomar? ¿Y sabe qué hizo David? No tomó el agua. ¿Sabe qué hizo David? Se la ofreció a Dios, así dice la Biblia. En vez de que yo tome el agua, yo se la voy a ofrecer a Dios. Yo no merezco esto. Yo no merezco esto, Dios. Esta agua te pertenece a ti.
Estos hombres fueron arriesgando sus vidas a costa de sus propias vidas para tenerme agua. Y yo no merezco esto. Siempre David fue humilde. Siempre David le daba la gloria a Dios. ¿Sabes qué hizo, hermano? Derramó el agua sobre la tierra. Y dice, yo derramo el agua sobre la tierra. Se la ofrezco a Dios, pero yo no beberé esta agua. La gloria le pertenece a Dios. El reconocimiento le pertenece a Dios. Ustedes son mis guerreros. Sí, los capacité, pero ustedes no van a levantar el nombre de David. Van a levantar el nombre de Jehová. Yo los capacité, pero para que ustedes engrandezcan el nombre de Dios. Y así es, amado hermano. Si Dios te ha levantado, nunca, hermano, engrandezcas tu nombre. Siempre engrandece el nombre del Señor. Toda la gloria, amado hermano, toda la gloria es para el Señor. Como dice el Salmo, no a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria. No a nosotros, sino a tu nombre la gloria. Siempre la gloria es para Dios. Y David regó el agua, se la ofreció a Dios. Y él dijo, no, esta agua no es para mí. Yo no merezco esto. El único que merece el reconocimiento es Dios. El único que merece la gloria es Dios. Y yo te digo, hermano, desde este lugar, el único que merece la gloria es Dios. El único que merece el reconocimiento es Dios. Nadie más. Él es el Rey. Toda la gloria es para Dios. Amados hermanos, gracias por estar en sintonía de Radio Poder, el poder de la palabra. Estamos lanzando la palabra de Dios por radio en toda esta región. Y estamos conectados a Facebook Live. Estamos también por YouTube. Busca las predicaciones del Pastor Eliseo. Búscanos ahí en Facebook como La Montaña de la Oración, en donde venimos a orar por usted, hermano, por sus hijos, por sus adolescentes, por sus jóvenes, por su matrimonio, por su vida. Ese es nuestro deseo, nuestro deber como servidores de Dios. Orar por cada uno de ustedes, por las familias, orar por la ciudad. Orar por toda la ciudad, hermano. Y el Señor está haciendo cosas grandes y poderosas. El Señor está trayendo de regreso a muchos al redil de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo le animo a que siga adelante y no desmaye. Los valientes matan leones. Los valientes matan gigantes, porque fueron preparados y capacitados. Usted es un valiente, usted es un guerrero, una guerrera de Dios, orando, clamando, intercediendo, luchando, leyendo la Biblia, asistiendo a la casa de Dios, dando para la obra de Dios, para que la obra se extienda, para que la obra siga. Que el Señor le bendiga, ponga su petición de oración y con mucho gusto oramos por usted. Que Dios le bendiga. Su servidor, el Pastor Eliseo Reséndiz Jiménez, del Centro Cristiano Monte Sinaí, Huichapan, Hidalgo. Domingos a las 6 de la tarde tenemos servicios y también los domingos a las 10 de la mañana es nuestro servicio de mayor asistencia, los domingos a las 10 de la mañana. Luego estamos en Tecozautla a las 2 de la tarde frente a la escuela Miguel Alemán, a las 2
de la tarde todos los domingos en Tecozautla, Hidalgo. Luego regresamos a Huichapan a las 5 de la tarde. Iniciamos Centro Cristiano Monte Sinaí. Entonces estamos viendo la gloria de Dios. Estamos viendo milagros. Estamos viendo maravillas. Se están repartiendo Biblias, folletos, despensas, juguetes a los niños, ropa usada en buen estado. Si usted quiere colaborar, mándeme un mensaje por inbox. Escriba a mi celular y diga: hermano, yo quiero ayudar. Se lleva pan a los necesitados. Estamos haciendo la obra de Dios, humildemente, siempre dándole la gloria al Señor. Si usted necesita una Biblia, llámeme y yo le llevo su Biblia hasta la comodidad de su casa. Una Biblia donada, una Biblia gratuita, folletos, ¿verdad? Y entonces este es el ministerio, el poder de la palabra, el ministerio, la montaña de la oración, el ministerio Sembrando Vida y el ministerio de radio, el poder de la palabra. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Comparta por favor este mensaje, dele un toquecito a la campanita en YouTube. Ayúdeme por favor a compartir y dele clic a la campanita ahí en YouTube, en los mensajes de este humilde servidor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde.